Todo narcisista, todo psicópata suele entrar en la peor fase cuando inicia con el delirio. Ahí es donde vamos a ver la verdadera cara del psicópata, pero también vamos a conectar, vamos a poder descubrir la parte más agresiva, quizás más violenta del psicópata, ¿no? ¿Y cuándo sucede eso? Sucede cuando, acorralado por una realidad a la que no quiere renunciar, y eso es importante, porque toda renuncia para un narcisista, para un perverso narcisista, es concebida como una derrota y por tanto algo que puede mermar su ya deteriorada autoestima. Recordamos que, bueno, un psicópata, un perverso narcisista, trata de construir una coraza alrededor de su autoestima con el fin de vivir ese malestar, esa incomodidad que supone el sentirse que no es importante, el sentirse que no es tan grande como lo es, ¿no? Y esa coraza que construye a su alrededor, normalmente una coraza de mentiras, ¿no? A veces, ¿qué ocurre? Que la realidad golpea más fuerte al perverso narcisista y entonces él tiene que construir más capas de esa coraza, ¿no? Es lo que se suele llamar la huida hacia adelante. Cuando el perverso narcisista realmente, acorralado por una realidad que es inexorable, no recula, jamás admitirá una culpa, jamás admitirá una responsabilidad. A lo sumo, tratará de cargar, endorsar a los demás la responsabilidad de los hechos, ¿no? Para no correr él con esa responsabilidad. Culpará, desviará la atención hacia otros, hará juego de prestigio de la atención, de tu atención con el fin de mover tu foco, distraerte, maniobra de disuasión, de confusión, utilizar el tercer elemento, triangular, en fin, puede utilizar varias estrategias. Proyectar, ¿no? Pero llega un momento en el que, por mucho que lo intente, la realidad le golpea más fuerte y más fuerte y más fuerte, que ya prácticamente está acorralado, ¿no? Y cuando no puede hacer otra cosa, el único refugio que tiene es construir una realidad fabricada fuera de sí, con el fin de meter los problemas en esa realidad, meter a los demás en esa realidad o meterse a sí mismo en esa realidad y luego hacerse el incomprendido porque los demás no comprenden esa realidad, ¿no? Por tanto, trata de huir a través de sus estrategias de escapismo de lo que es la inexorable evidencia de los hechos, de los factos, ¿no? Con el fin de evitar afrontar la responsabilidad que conlleva, pues, la consecuencia, acarrear con la consecuencia de sus acciones, ¿no? Y ahí es cuando, en esa fabricación de la realidad alternativa, de esa realidad, repito, fake, ¿no? Es cuando inicia la fase de delirio. El delirio es ese. El delirio es la construcción de esa realidad fake, ¿no? En ese delirio repite y se repite a sí mismo y repite a los demás una y otra vez su mantra. Y al repetirlo, porque cree que al repetirlo una y otra vez, lo que hace es consolidar esa realidad. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una realidad. Era uno de los principios de propaganda del psicópata de Joseph Goebbels, ¿no? El ministro de propaganda nazi que perfiló los 10 principios, ¿no? de la propaganda, ¿no? De la manipulación, ¿no? Entonces, él hace esto, ¿no? Repite una y otra y otra y otra y otra y otra, y puede llegar a convencer, debido a la seguridad con la que repite una y otra vez esa realidad fabricada, puede llegar a convencer a muchas personas. Pero realmente esa fabricación le sirve sobre todo para convencerse a sí mismo, hasta el punto de convertirse en prisionero de esa misma realidad fabricada, es decir, meterse dentro de esa realidad fabricada que le sirve precisamente de elemento de protección. Y repite y repite y repite hasta el punto de creérsela, acabando así por disociarse completamente de la realidad, de la evidencia de los hechos, para vivir protegido en ese mundo de fantasía. Y ahí es cuando estamos hablando de que el psicópata ha llegado al máximo nivel, está en pleno delirio, está por tanto en el máximo nivel de disociación. Es una forma de escalada que además hemos podido ver
en muchísimos ejemplos en la historia del cine. ¿Qué es el lado oscuro de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias? Sino el quedarse atrapado en esa deriva que le lleva al delirio, le lleva a abrazar el mal, ¿no? Desde un punto de vista quizás más de salud mental, la película de Joker, la primera, resume y expresa muy bien esa fase. Cuando el Joker inicia, ¿no?, esa deriva hasta disociarse completamente de realidad y vivir en su propio mundo basado en el victimismo, y en la justificación de la violencia y de la venganza, ¿no? Porque cuando el perverso narcisista, el psicópata, entran en esta realidad fabricada como forma de protección, es como si vivieran borrachos todo el día. Es como si vivieran bajo los efectos de una sustancia que altera su percepción y le lleva a distorsionar cualquier noticia, cualquier hecho, cualquier acontecimiento para que tenga un sentido dentro de esa realidad fabricada en la que ha quedado atrapado. Y en esa escalada es cuando se vuelven más peligrosos y más agresivos. Porque debido precisamente a esa distorsión, son incapaces de darse cuenta de la realidad de los hechos, porque todo lo interpretan, lo filtran y le dan significado en base a ese sistema que han construido artificialmente. Y cuando llegan a ese punto, no se dan cuenta de la disociación que tienen de la realidad y llegan a hacer el ridículo una y otra vez, como el famoso cuento del rey desnudo. El rey desnudo es otra metáfora de el delirio, hasta qué punto puede llegar a embaucar incluso a tercera persona, haciendo creer que el rey tiene un traje, que es el mejor traje, pero él no lo puede ver, ¿no? Pues porque él está metido, realmente está desnudo, pero él no lo puede ver. ¿Por qué? Porque está metido en su delirio de omnipotencia por el que cree realmente que ese traje existe. Y lo más, y es ahí, es cuando se vuelven más peligrosos. ¿Por qué? Porque cuando una persona pierde el sentido del ridículo, ese es el mejor indicador de que también va a ser capaz, o mejor dicho, incapaz, de sentir vergüenza y culpabilidad por lo que hace. De eso que mucho se dice, sinvergüenza. ¿Qué hace la gente a la que se le tilda de sinvergüenza normalmente? Pues va más allá de lo que cualquiera podría ir, cruza todas las líneas, ¿verdad? Y tengo la sensación, he llegado a la razonable sospecha, decía, de que tal vez Pedro Sánchez esté entrando en esta fase. La realidad golpea y le golpea una y otra vez, lleva 1 año y medio golpeándole. Y cada vez él huye, huye y huye y construye, construye, construye. Y relata, relata, relata. Y va hacia adelante, adelante, adelante. No reconoce nada. Los culpables son los demás. Etiqueta, ultra, facha, fachosfera, máquina del fango. ¿Eh? Pero llega un momento de que la realidad, cuando llega la justicia, es inexorable. Entonces ahí es cuando necesitas enfrentar a la gente, generar el caos, la confusión. Nicolás Maduro ya lleva años entrado en esta fase hasta el punto en el que ha construido hasta un gobierno fake, una juramentación fake en Venezuela. Tremendo. Cuando se inicia con la represión normalmente es porque ya se deja de sentir vergüenza y tener remordimiento, escrúpulos por lo que se hace, ¿no? ¿Y cuáles son las señales? No solo de que Pedro Sánchez posiblemente esté entrando en esta fase, sino que todo el gobierno envuelto en ese delirio, porque son varios contagiados de ese delirio, esté entrando en bloque, colectiva, masivamente, en esa fase. Es tremendo, tremendo. Es decir, delirio colectivo. Pues hoy hemos tenido varios hechos susceptibles de confirmar esta tesis mía, esta hipótesis, ¿no? Porque cada vez las afirmaciones de algunos miembros del gobierno son tan ridículas, carecen de sentido de la vergüenza y de la culpabilidad. Mm,
le trae al pairo la consecuencia de lo que dicen o lo que se puede pensar de ellos, ¿no? Hasta incluso algunas terminales mediáticas y algunos periodistas influyentes son capaces de evitar o son incapaces de observar la realidad basada en evidencia y siguen esa corriente, ¿no? Quiero darte una serie de indicadores de todos estos delirios. Es algo que lo vamos a tener ahí, pero debemos iniciar a em, ser consciente de ello y de los peligros que esto engendra para todo un país, para toda la convivencia de un país. Porque esta gente normalmente, para salvarse a sí mismo y proteger esa realidad fabricada, son capaces de cualquier cosa, repito. Cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Se le ve ridículo, se ríe de ello la gente. Hasta incluso parece humor ver a Nicolás Maduro decir lo que dice. Ya, pero tiene secuestrado un país, un territorio. Vamos a ver lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez y vamos a ver este delirio. En 2024 hemos presenciado intentos de magnicidio contra el presidente electo de Estados Unidos, contra el primer ministro de Eslovaquia. También tuvimos constancia del plan de asesinar al presidente Lula da Silva en Brasil antes de su toma de posesión y han quedado acreditadas graves injerencias en procesos electorales muy cerca de nuestro país, como es Rumanía, Moldavia o Georgia. Y vemos también elecciones que, si podemos calificarlas de alguna manera, son elecciones fake, con las que regímenes autoritarios han intentado blanquear su desprecio a las libertades individuales, ignorando la voluntad popular expresada en las urnas. Y más de 40 países en todo el mundo dieron pasos hacia la autocracia. Aquí en nuestro continente... Paro aquí. Fíjate, ¿eh? ¿A quién ha nombrado? A Trump, a el primer ministro Fico, ¿no? De Eslovaquia, ¿no? Bueno, Lula da Silva de izquierda, ¿no? Ha hablado de elecciones fake y ha nombrado a Maduro. En ningún momento, ¿verdad? Curioso. Ha hablado de Moldavia, de Rumanía, Venezuela. Nada. Las últimas elecciones europeas certificaron también el crecimiento de una ultraderecha dispuesta a utilizar sus casi 200 eurodiputados en el Parlamento Europeo para frenar el proyecto europeo. Y aquí es donde venimos al delirio, es decir, ha sido capaz de crear todo lo que dijo antes, mencionando algunos países, algunos mandatarios, para después hacer creer que todo esto es fruto de la ultraderecha. Cada vez más apoyada, por cierto, por la acción concertada de una internacional que el presidente de la República Francesa acaba de calificar como internacional reaccionaria. Alguien, en fin... Y habla de internacional reaccionaria, un tipo que es el presidente de la Internacional Socialista, siendo el socialismo el sistema político más criminal, más empobrecedor. Vamos a ver más de estas, más señales de estos delirios. Exijo la dimisión inmediata de la señora Ayuso. Ya está bien. Ya está bien. Todos hemos conocido los delitos que ha cometido su pareja. Todos hemos conocido las filtraciones de su jefe de gabinete. Cómo utiliza los medios de la Comunidad de Madrid para perseguir a periodistas, perseguir al fiscal general, perseguir a quien persigue los delitos. Ya. Exijo la dimisión de la señora Ayuso. Porque todos conocemos los delitos de su pareja. Y estaba pactando con fiscalía. No hay ninguna sentencia como para hablar de delito. Y luego dice, todos hemos conocido la filtración de su jefe de gabinete. Es decir, habla el que era jefe de gabinete Moncloa cuando se filtró la información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso al aspirante, ¿no? A Juan Lobato, del PSOE, para que usara esa información precisamente en contra de Isabel Díaz Ayuso. Y el jefe de gabinete de donde se filtró esa información es este hombre. Entonces habla de filtraciones cuando él, o su gabinete, no él, sino desde su gabinete, en una investigación que está averiguando quién filtró precisamente esa información sobre el novio. Y luego dice, otra parte, los medios de la Comunidad de Madrid para perseguir a periodistas, perseguir al fiscal general, perseguir a quien persigue los delitos. Perseguir a periodistas, perseguir a fiscal general. Fiscal general. Que quien ha, parece ser, según el último auto,
haber estado persiguiendo a Isabel Díaz Ayuso es el fiscal general del Estado, filtrando precisamente información confidencial de su pareja. Perseguir a periodistas cuando su partido presenta una ley que pretende hacer nula todo tipo de denuncia que proviene de una investigación realizada por medio de prensa. Aquí tenemos otro ejemplo de este delirio colectivo. En este caso, no es el presidente, no es un ministro, es una periodista, Silvia Inchaurrondo, que decía esto esta mañana en la tele, a las 8:22. Lo que sucede es que hasta ahora que haya trascendido, Ignacio, la Guardia Civil no ha encontrado ni pruebas de que el fiscal general del Estado filtrase ni que ordenase la filtración de ese correo del novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cuáles son los indicios en los que se basaría el juez entonces? Sí, bueno, vamos. La Guardia Civil no ha encontrado nada. ¿Cuáles son los indicios? Entonces, y lo dice con esa seguridad, con esa cara de rosa. Dice, entonces, el juez, si la Guardia Civil no ha encontrado nada, ¿en qué se basa el juez? Como queriendo sembrar la duda sobre... Está diciendo que el juez está prevaricando, básicamente. Está implícitamente aludiendo a esto. Y luego dice una cosa, fíjate que Silvia Inchaurrondo habla de pruebas, que la Guardia Civil no ha encontrado prueba. Y Ignacio González Vega dice, hay indicios. Es decir, fíjate, hay indicios, pero no hay pruebas. Y si no hay prueba, ¿por qué le imputan si no hay pruebas? Pues, señora Inchaurrondo, de haber pruebas, carguémonos directamente los juicios. ¿Para qué hacer un juicio si ya hay pruebas? El carácter probatorio normalmente se da precisamente en sede judicial, no antes. Entonces, claro, decir que no hay pruebas es querer engañar. Es decir, dar a creer que para que haya un delito tienen que haber prueba necesariamente. No, no. Se abre una instancia judicial en base a indicios y luego se va viendo si esos indicios, llamando a testificar a determinada persona, a declarar a los investigados, pueden convertirse en pruebas. Decir que no hay pruebas es normal que en un procedimiento que está en una fase de instrucción no haya pruebas. Y, en todo caso, en la eventualidad de desear que haya pruebas para que se abra un juicio, yo le cuestionaría a Silvia Inchaurrondo entonces, ¿para qué sirve un juicio si ya hay pruebas? Vayamos por la vía rápida, directamente, no juzguemos a la persona. Démosle una condena directamente, puesto que las pruebas hay que encontrarlas antes, ¿no? ¿Vale? Nada, condenemos directamente entonces al fiscal. Encima de que el sistema es tan garantista para el presunto delincuente, Silvia Inchaurrondo dice que debería haber pruebas, sostiene que si no hay prueba, no se puede abrir un proceso judicial, un procedimiento judicial. Y claro, con esa cara de angelito que tiene, hasta incluso parece que tiene razón. Eso es de esta mañana. Otra ministra, en este caso Pilar Alegría. En primer lugar, confianza en la justicia y, sobre todo, confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado. Máxime, además, cuando hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general. Otra vez, máximo respeto a la justicia, máximo respeto al fiscal general. En el auto no hay pruebas. Por eso también entenderán que no compartamos la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación. Fíjate cómo aquí, en esta segunda parte, lanza una disonancia cognitiva, porque al principio decía, es que en la misma frase está diciendo que respeta la justicia al principio de la frase y al final de la frase te está diciendo que no comparte la decisión del Tribunal Supremo de imputar al fiscal general del Estado, pero al principio te dice que respeta a la justicia. ¿En qué nos queda? ¿En qué quedamos? ¿Por qué esa disonancia? Porque quiere generar la confusión. Confusión que es otra arma del delirio, es otra arma de esa fabricación de la realidad, de ese generar la confusión. Fíjate, te lo pongo nuevamente. En primer lugar, confianza en la justicia. En primer lugar, confianza en la justicia. Que no compartamos la decisión sobre el fiscal general del Estado y su... Confianza en la justicia. El Tribunal Supremo está prevaricando. Eso es como cuando te encuentras con una pareja que dice que te quiere,
y que te quiere y le gusta estar contigo, etcétera, etcétera, pero se folla a otros. Disonancia cognitiva. Te quiero, lo mejor que me ha pasado, etcétera, etcétera, pero el fin de semana se la pega con otro o con otra. Igualito, disonancia cognitiva. Con la palabra te digo lo que sé que te gustaría escuchar y con los hechos hago lo que a mí me da la gana. No vamos a renunciar a nuestros valores, que son los valores de nuestra Constitución, de la Constitución española. Los vamos a defender y promover con más determinación un mundo cada vez más hostil y antipola. Defienden la Constitución española. El que tiene un gobierno que está siendo sostenido por todos los enemigos de la Constitución. Los independentistas de izquierda y de derecha, PNV y Bildu. Los vascos, los independentistas catalanes de izquierda y de derecha. Junts y Esquerra Republicana per Catalunya. Y los comunistas, que están en contra de la monarquía, Sumar y Podemos. Todos los que, si le dieran posibilidad de modificar la Constitución, la tirarían y la harían diferente a su antojo y no tendrían nada que ver con lo que tenemos. Es decir, el cabecilla de una banda reaccionaria que está en contra de la Constitución por distintos motivos, cada uno de esos partidos lo está, dice que va a defender la Constitución. Qué delirio más grande, ¿no? Y creo que con esto tenemos suficiente material como para entender esto que yo estaba comentando, ¿no? Esto de que al final tengo como la sensación de que está en plena fase del delirio narcisista, la fase de escalada, cuando, para evitar afrontar una realidad inexorable, como todos los casos de justicia que le asolan, organiza una huida hacia adelante, hacia una realidad fabricada, y la repite una y otra vez hasta el punto de creérsela, hasta el punto de meter a más personas, de hacer que otros se la crean, acabando por generar una disociación colectiva, una disociación completa de la realidad, completa o parcial, pero sí que disociación, e iniciar a gobernar desde el marco de ese delirio, desde el marco de esa realidad fabricada y no desde el marco de los hechos, de las evidencias. En esta escalada, normalmente es cuando los perversos narcisistas se vuelven más peligrosos y más agresivos, porque debido a su distorsión son incapaces de darse cuenta del ridículo y dejan de sentir vergüenza, culpabilidad por lo que hacen, por tanto se vuelven más agresivos, más rencorosos, más autoritarios, más vengativos si cabe, más autocráticos si están ocupando puestos de poder. Y normalmente todo esto, cuando sucede a nivel político, es una señal importante que tiene que iniciar a encender todas las alarmas para que este tipo de personas sea depuesto democráticamente, obviamente democráticamente, con la máxima prioridad a través de los mecanismos de los que se disponga, pero como máxima prioridad. Y, sin embargo, lo más desconcertante de todo es esta noticia que ha salido hoy. Feijóo anuncia que el Partido Popular votará a favor de la reforma de pensiones del gobierno. Pues, apañado vamos. Vamos. No sé. Sin palabras. Es que no tengo nada más que decir. ¿A qué juega esta gente? ¿A qué juega? Un día dice que va a liderar una moción de censura porque es un peligro para la democracia, Pedro Sánchez, y otro día se convierte en cómplice por el tema de las pensiones. ¿A qué juega el Partido Popular? Te dejo con esta reflexión. Espero que haya aprendido cosas que te puedan servir incluso en tu día a día cuando ves a personas cuyos relatos distan tanto de tal como tú estás viendo los hechos, una de dos. O tú estás en la fase de delirio o lo está la otra persona. Para que reflexiones. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Compártelo con la persona a la que crees que le puede ayudar a ser conocedor o aprender mejor este tipo de cuestiones de psicología aplicada al día a día. Estoy utilizando la política, pero todo lo que hemos visto puede valer para cualquier conflicto o cualquier situación
de relación interpersonal donde se dan estos indicios. Suscríbete si no estás suscrito o suscrita. Activa la campanita también, porque así recibirás el aviso para cuando publique el próximo directo, pues poder entrar. Y sobre todo también, si no estás suscrito a mi otro canal, pues también te invito a que te suscribas. No hay nada más. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en el próximo vídeo.